Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos comenzando esta nueva jornada de Un Café Con. Estamos compartiendo hoy día jueves otro café con una persona de Casablanca. Él es candidato a concejal, actual concejal por Casablanca, pero además está postulándose a la reelección. ¿Cómo está don Enrique Heck? Hoy día estamos Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo está don Enrique? Cuéntenos un poquito, soltero, casado, viudo, separado. En este momento soltero. ¿Soltero? Así es. Ah, ya. ¿Hace cuánto tiempo? Hace rato ya. Hace un rato. ¿Familia, hijos? No, ¿No? hijos no. Soltero sin compromiso, Sí, entonces. exactamente. Bueno, ya sabemos que si quieren saber el teléfono, ahí lo dejamos anotado en la producción del programa, no hay problema. Estoy un poquito viejo, bueno. No, pero ¿cómo dice eso? Viejo los cerros, dicen por ahí. ¿Ah? Gracias. Don Enrique, cuéntenos un poquito usted de sus inicios en el liceo, en la universidad. A ¿Qué ver, estudió usted? Estudié, salí de enseñanza media, luego ingresé a la Universidad de Chile, donde estudié medicina veterinaria. No terminé la carrera y luego de eso me vine a Casablanca, en un sector rural, comencé por asumir funciones a nivel de una junta de vecinos. Y de ahí en adelante se empezó a desarrollar, ¿no es cierto?, una labor de servicio comunitario que terminó en mi actual trabajo como concejal de la comuna de Casablanca. De la comuna de Casablanca. Cuéntenme un poquito en sus inicios cómo brotó esta idea de trabajar y de jugarse a lo mejor por las personas, por la comunidad. Sé que desde el principio usted fue presidente de una junta de vecinos. Exactamente, así empezó mi trayectoria de servicio comunitario como presidente de una junta de vecinos. Aproximadamente 15 años estuve ahí. Yo cuando recibí esa junta de vecinos, francamente existía solo en el papel, no tenía nada. Y de a poco fuimos logrando conseguir terreno, la primera sede vecinal fue una mediagua que conseguimos a través del Hogar de Cristo, me recuerdo muy bien. Tuve que ir a unas clases, de alguna forma, por llamarlo así, en el Hogar de Cristo para ameritar después recibir eso para servicio comunitario. Y después se postuló a través de fondos de gobierno para la construcción, al menos de la obra gruesa, de esa sede vecinal. Y a medida que uno va asumiendo ese tipo de compromisos, se va dando cuenta de que hay muchas cosas por hacer en estos temas públicos. Y ¿sabe usted lo que a uno más le llama la atención? Es que si bien es cierto, hay gente que se toma a conciencia su labor pública y trata de desempeñarse lo más eficientemente posible, lamentablemente también hay personas que están prácticamente como cuidando sus intereses personales y se les olvida que ellos tienen una función pública. Entonces eso fue lo que a mí me hizo, me motivó, ¿no es cierto?, a tratar de lograr ese cargo de concejal. Y cuando uno lo obtiene, se da cuenta que ahí empieza realmente lo difícil, porque la gente piensa que lo difícil es salir elegido concejal. Eso tal vez no es lo más difícil es lo que viene después, cuando usted ya está como concejal de cualquier comuna. Porque por una parte empieza a recibir muchas solicitudes de gente en estado vulnerable, porque tenemos que ser realistas, los municipios mayoritariamente se enfocan hacia el servicio y la atención de la gente, tanto de clase media como de clase más vulnerable. Y cuando usted trata de hacer bien la pega, ¿sabe lo que le pasa? Empieza a recibir más y más y más solicitudes, más y más gente que deposita en usted su confianza. Y eso a usted le va creando un sentido de responsabilidad cada vez mayor, en que se da cuenta que esto no es ni siquiera para nada, ¿no es cierto?, el tema farandulero que algunos tratan de graficar, sino que cuando usted lo toma a conciencia, es un tema que es casi una evolución de su propia vida, porque usted siente, yo aquí
estoy haciendo algo más, no es cierto que estar ocupando un cargo, estoy haciendo una labor al servicio de mucha gente que deposita en usted su confianza. Y eso lo va comprometiendo cada vez más. Dentro de los primeros pasos que usted hizo junto a Enrique Velázquez, formó la primera unión comunal de Junta de Vecinos de Casablanca. Cuéntenos un poquito más de eso. Hay que agradecer a don Enrique Velázquez, que en aquel tiempo era el presidente de la Junta de Vecinos Buenos Amigos. Y él tuvo la idea, ¿no es cierto?, de estructurar la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Casablanca, que se conformó con aproximadamente 60 juntas de vecinos, tanto urbanas como rurales. Aproximadamente la mitad son rurales y la mitad son urbanas. La gente estaba muy motivada. Yo recuerdo que en las asambleas asistía mucha gente, lo que es todo un mérito, porque habitualmente a estas reuniones de juntas de vecinos, etcétera, la gente trata de sacar, hoy la gente brilla por su ausencia. Claro, es como ir a una reunión de apoderados, claro, en realidad. Entonces, no, que nadie quiere ir. Hay que ofrecer poco menos que una empanada, un trozo de torta ya actualmente para que la gente se motive. O bien, ojo, la gente se motiva solamente cuando el tema es realmente de importancia. Yo me pongo en el caso de Placilla, por ejemplo, claro, que acá la gente tiene muchos problemas con el tema de la avenida Zamoré, que es una vergüenza el estado en que eso se encuentra. Uno se dice, ¿cómo es posible que se sigue usando un camino que fue diseñado hace mínimo, yo creo, 80 años por parte baja, que es la franja de lo que antiguamente era el Camino Real? Y usted ve las tremendas instalaciones que hay en las orillas, y sin embargo lo fundamental, nadie previó que claro, eso avanzara, ¿no es cierto?, de acuerdo a la evolución del entorno. Entonces, por ejemplo, en casos como eso la gente se motiva. Claro que quiere que le cuente, cuando se motivan, etcétera, usted puede tener muy clara la película, pero desgraciadamente las autoridades, sobre todo a niveles superiores, no siempre tienen muy clara la película. Y a veces pasa mucho tiempo en dar las soluciones. Y eso va haciéndole un daño, yo creo, en general, ¿no es cierto?, a todo lo que es el espíritu cívico, que es lo que más hay que cuidar a veces, ¿no? El espíritu cívico, con que usted puede armonizarlas, porque cuando eso se pierde empieza el caos. La gente ya pierde la confianza absolutamente, comienzan protestas de todo tipo y ya, viene la anarquía. Yo creo que eso es lo que siempre hay que evitar, ¿no es cierto?, llegar a momentos anárquicos. Y esto muchas veces no solamente sucede en las organizaciones pequeñas, sino que también en las grandes organizaciones. Pasa en la Junta de Vecinos que muchas veces va la gente a votar, vota por fulanito de tal, se arma la directiva. Una vez que se arma la directiva, se fueron todos los socios, y que el presidente, el secretario y el tesorero trate de hacer lo posible. Exactamente. Mire, ¿qué me dice a mí? Que por ejemplo a veces cuando yo era el presidente de la Junta de Vecinos teníamos reunión importante. A mí me da la lata decirle, oye, anda tú a preparar la sede. Y faltaba que hubieran hecho un evento y usted la sede la tenía llena de vasos, cuestiones. A veces yo mismo tomaba la escoba, barría la sede, me salía mucho más fácil que andar buscando de dónde a una persona anda a barrer la sede. Claro. Y bueno, eso pasa en todas partes. Porque como bien dice usted, la gente se acostumbra a que como que la directiva es la que tiene que encargarse de todo el cuento. Y de la directiva a veces siempre casi termina siendo el presidente y la secretaria, más o menos, los encargados de asumir la responsabilidad del funcionamiento. Así que eso es básicamente, pero sumando y restando, yo creo que de a poco la gente ha ido tomando conciencia de que para lograr ciertos avances es fundamental que las personas hagan valer sus derechos. Bueno, hay un antiguo acerto que habla que la gente exige sus derechos y se olvida de sus deberes. Bueno, a nadie le gusta recordar el tema de los deberes, pero también es cierto, tenemos deberes y derechos. Pero eso son temas medio lateros, así que mejor no los toquemos. Don Enrique, una pregunta que es bien importante y que tiene guarda relación con el tema de la seguridad ciudadana en Casablanca. Sabemos que han existido algunas dificultades respecto a ese tema y quisiéramos saber cuál es su postura al respecto. Mire, es un tema bien interesante porque existe malestar de parte de la gente de Casablanca desde muchos años, desde muy, no sé, mínimo 15 años mínimo, en los cuales hay malestar de la ciudadanía que se queja que la función policial no funciona adecuadamente. Es cierto que tenemos parámetros que no deberían ser.
¿Faltan carabineros? Ese es un tema importante. Fíjese que en el año 74, Casablanca tenía 4.000 habitantes. Y para los 4.000 habitantes de la comuna había una dotación aproximadamente de 55 carabineros. En estos momentos Casablanca tiene 28.000 habitantes aproximadamente. Y la dotación de carabineros sigue siendo exactamente la misma. Con suerte hay 5 funcionarios más. Entonces ya ese solo parámetro indica que no ha habido una modernización, ¿no es cierto?, de lo que está necesitando actualmente Casablanca como un entorno urbano más grande. Por otro lado, me da la impresión que existen carabineros que están por mucho tiempo afincados, ¿no es cierto?, en la localidad, y se van creando ya relaciones demasiado, casi como de amistad en general. Entonces ya es muy difícil a veces imponer la ley la ley a la gente que usted siente que son sus amigos y sus conocidos. Pero son temas que pensamos se van a superar ampliamente cuando contemos con la presencia de la PDI, porque ese ha sido un sentir desde mucho tiempo, ¿no es cierto?, solicitado por la gente, los vecinos quieren la presencia de la PDI en la comuna. Hace algunos años tuvimos una presencia de la PDI, pero muy parcialmente, porque eran 3 días a la semana, en los cuales la PDI estaba marcando territorio, estaba presente, pero funcionaban aproximadamente mediodía, y eso obviamente no es lo más óptimo. Es necesario una permanencia más continua. Y a eso se está actualmente apuntando con esta administración municipal, llevar a la PDI ya con una presencia más permanente. Don Enrique, usted sabe que tenemos un juego con los dados. Allá al frente tenemos un listado de personas y queremos saber qué le depara este jueguito de los dados. Usted tiene que, si usted es de la Alianza, tiene que decir cosas buenas de la Concertación. Ya, correcto. Y si es de la Concertación, cosas malas de los otros. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Don Enrique, tira el dadito nomás. A la que cayó. A la que caiga, no. Número 3. Tenemos a Ricardo Lagos Weber. Algo positivo de Lagos Weber es su sinceridad. Cuando Lagos Weber está hablando, uno se da cuenta que el tipo siempre está hablando con una sinceridad evidente. Y eso es fundamental en las labores políticas. Hablar con transparencia. Su sinceridad. Su sinceridad. Sí. Ustedes estuvieron durante esta temporada, por decirlo de alguna forma, o durante esta administración, tuvieron una labor, por decirlo así, de el quiebre del municipio respecto a la salida del alcalde demócrata cristiano. Sí, por 19 años estuvo él. Y esta nueva etapa. ¿Cómo podría contarnos un poquito de eso? Mire, el anterior alcalde, que es muy curioso cómo llegó a ser candidato, o sea, cómo llegó a salir elegido. Son detalles anecdóticos, pero salió elegido por un voto de diferencia. Ya. Yo creo que son casos únicos en el país. Se dirime por un voto. Entonces, cuando eso fue aproximadamente en el año 90, cuando recién inició, ¿no es cierto?, llega la democracia, la elección de alcaldes por elección popular. Y de ahí ya quedó permanentemente en el cargo hasta el año pasado, en que salió aprobada por 5 jueces de la República, ¿no es cierto?, su destitución, específicamente por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa. Para la gente, ¿qué significa específicamente eso? Porque, claro, la frase es como bien amplia, sí, pero para el ciudadano común, para la persona que está todos los días, digamos, con su familia, ¿cómo podríamos definirlo? Existe un órgano que es el encargado de asegurarnos que las municipalidades funcionen con la debida transparencia, que se llama Contraloría Regional de la República. La temida Contraloría. Exactamente. La Contraloría Regional, por un lado, y el Consejo Municipal representado por sus concejales, porque la primera función que la ley, y prácticamente la única función
que la ley adjudica a los concejales es ser los fiscalizadores del funcionamiento municipal, sobre todo lo referente al tema de las platas. Entonces, en la medida que esos dos estamentos controladores, por una parte la Contraloría y por otra parte el Consejo Municipal, logran detectar irregularidades según la gravedad de esas irregularidades, es que se puede terminar en lo que se terminó en Casablanca, ¿no es cierto?, con un alcalde destituido por aquello de notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa. Usted me pregunta qué significa eso. Yo lo voy a graficar de una forma muy sencilla, que hay muchas formas, pero no vamos a dar la lata acá de detallar demasiado. Fíjese que, por ejemplo, hace cosa de 2 años atrás, el señor alcalde, Manuel Vera, firmó un contrato de arriendo con el señor Jorge Tazara, que es un gran agente inmobiliario de la comuna. Y ese contrato de arriendo fue objetado por el departamento de control. Cada municipalidad tiene su departamento de control. Claro, es como una contraloría pequeña y también tiene su departamento jurídico. Tanto el departamento de control como el departamento jurídico le hicieron notar al alcalde Vera que no era legalmente aceptable ese contrato de arriendo que firmó el alcalde con el señor Tazara. ¿En qué consistía ese contrato de arriendo? Consistía en un compromiso de arriendo por 2 años en la cual el municipio quedaba privado de poner término al contrato antes de esos 2 años, lo que desde ya es algo extrañísimo. Porque usted cuando va a arrendar, por ejemplo, una casa, un particular arrenda algo, claro, la ley dice, usted basta con que dé aviso un mes antes, etcétera, y tiene la más amplia libertad para poner fin al contrato. Esos son los contratos normales. Pero en este curioso contrato, el municipio quedaba obligado a respetar dicho contrato por 2 años y de forma irrenunciable. Primera cosa rara. Segunda cosa extraña. El canon era bastante alto, 1.400.000 pesos mensuales, que es una suma extraordinariamente cara para un municipio de escasos recursos como Casablanca. Se dio la paradoja que en este año 2012 nosotros nos hemos visto obligados a seguir pagándole al señor Tazara ese 1.400.000 pesos mensuales, cuando en estos momentos el municipio tiene amplias dependencias vacías que podrían estar sirviendo para dar albergue al Departamento del Tránsito y al Juzgado de Policía Local, que son los 2 departamentos que están funcionando en estos espacios claro, arrendados, además que arrendados faltando a la normativa legal de la República, porque claramente dice la ley que todas las oficinas públicas tienen que contar con acceso para discapacitados. Claro. ¿Y me va a creer usted que todo esto que se está arrendando está en un 2.º piso con una escalera así de empinada? O sea, ¿cómo usted justifica estar pagando ese alto arriendo por algo que ni siquiera cuenta con lo que la ley le dice a usted que tiene que ofrecer? Que obliga. Y que obliga. Claro. ¿Ah? Yo en uno de los consejos municipales dije, bueno, el señor Tazara tendría que hacernos un acceso para que, no sé, tendría que poner un ascensor para que los discapacitados subieran, pero ahí hay otra irregularidad bastante notable. Entonces, eso es grave. Porque si tanto el departamento de control como el departamento jurídico objetaron, dijeron que ese contrato de arriendo no se debía hacer, ¿por qué el alcalde lo hizo de todas formas y sin informar al Consejo Municipal? ¿Por qué no informó al Consejo Municipal? Para no tener ningún tipo de obstáculos, simplemente por eso. Porque llega un punto en que a veces ciertos alcaldes se consideran que son los dueños de la municipalidad y creen que están manejando una propiedad privada, cuando son propiedades que son de toda la comunidad. Entonces usted no puede correr con colores propios en temas como de aquella naturaleza. Y así como este ejemplo, podría darle bastante otros ejemplos, pero para que se den cuenta en qué consiste faltas a la probidad administrativa. Son ejemplos como ese. Don Enrique, hay un tema importantísimo, queremos tocarlo antes que terminemos el programa, el tema de la locomoción colectiva, las tarifas en Casablanca. Lamentablemente, mire, acá tenemos casi una burla, porque desgraciadamente Casablanca no tiene el privilegio que tienen ustedes acá en Placilla, en donde la locomoción que ustedes tienen recibe
una subvención importante del gobierno. En cambio, la empresa que opera en Casablanca nunca ha postulado a esa subvención, razón por la cual el pasaje es extraordinariamente alto. Los escolares tienen que pagar hasta hace muy poco tiempo 500 pesos del pasaje escolar en Casablanca. Oh. Yo creo que si en Santiago tuvieran los escolares que pagar 500 pesos por el pasaje escolar, tendrían la moneda poco menos que incendiada, a protesta contra protesta. Pero como pasa en una comuna de provincia, a nadie le importa demasiado. Gracias a que hicimos gestiones y quisimos notar cómo era posible que se pagara 500 pesos el pasaje escolar, se logró unos dineros del Transantiago. ¿Usted ha escuchado este? Sí, por supuesto. El tema del Transantiago. Pero sabe usted, se rebajó en 100 pesos, ahora están pagando 400 pesos. Lo cual igualmente, discúlpeme, hay familias vulnerables para los cuales pagar esos 400 pesos es mucha plata. Terrible. Demasiado dinero. Y el ítem de subsidios que usted puede contar, desgraciadamente los subsidios a nivel de gobierno para los escolares en sus pasajes ponen la cláusula de las notas, o sea, les subsidian los pasajes a los niños que tengan sobre promedio 6, lo cual es aberrante porque usted comprenderá que la inmensa mayoría no tiene sobre promedio 6. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que tengamos un país en que le va poniendo esos coladores a la ayuda social? O sea, eso es mezquino. ¿Ah? ¿Cómo ponemos solución a eso, don Enrique? Mire, yo pienso que, quiere que le diga, uno cuando ve los parlamentarios que se enfrascan en discusiones que ellos creen que son importantes, pero yo jamás he visto un parlamentario interesado en un tema tan simple y tan evidente como este. No sé, no recuerdo haberlo visto en las noticias. Yo creo que la única manera de agilizar este modelo es restringir quiénes pueden ser parlamentarios. Porque ¿qué sucede hoy en día? ¿Quiénes son los que llegan a ser diputados? ¿Quiénes son los que llegan a ser senadores? Son personas que en su gran mayoría provienen de un estrato social bastante acomodado. Entonces, cuando usted proviene de un estrato social acomodado, jura que todo el mundo está bien. Claro. Yo pienso que ya sería hora de pensar como requisito en que para ser parlamentario, mínimo, la persona tenga ingresos personales no superiores a lo que es el promedio del ingreso del ciudadano común y corriente, porque así el tipo efectivamente va a estar representando el sentir y las necesidades del ciudadano común y corriente, porque las necesidades del ciudadano común y corriente solo las puede representar sus pares. Eso es de cajón, es muy difícil, a no ser que se trate de un iluminado, una persona poco menos que un santo, que no importa que tenga una gran fortuna, pero que tenga una gran sensibilidad social, es difícil encontrarlo. Entonces yo creo que ahí está fallando un poco la normativa, ¿no? Mientras tengamos parlamentarios que en su inmensa mayoría provienen de un entorno demasiado solvente, les cuesta ponerse en los zapatos de la ciudadanía de a pie. Y tenemos la situación que tenemos. Me parece, don Enrique, hay un tema que también tenemos que tocar que tiene que ver con las viviendas, con el comité Los Copihue. Sí. Hay un tema importante también dentro de la comuna. Un triste tema el comité de Los Copihue, porque desgraciadamente afectó a gente muy vulnerable, gente de los más vulnerables de Casablanca, que cifraron las esperanzas en una directiva que no supo estar a la altura de lo que tenían que hacer. En todas partes se cuece nada, desgraciadamente, y el tema vivienda en nuestro país en muchas partes se ha prestado para distintos tipos de estafas, porque de eso se trata a la hora de los que hubo. Afortunadamente la gente que estaba en el comité de Los Copihue conservan intocadas sus libretas de ahorro para la vivienda, donde usted sabe, la ley dice, para postular a la vivienda usted tiene que tener una libreta de ahorro para la vivienda con aproximadamente 200.000 pesos de ahorro. Ese es el único requisito que la ley pide, además de por lo menos tener un hijo. O sea, difícil que una persona sola, a no ser que sea de tercera edad, le vayan a asignar una vivienda social. Pero ¿qué pasó? Acá se formó este comité y se les hizo creer a sus integrantes que era necesario juntar dinero para hermosear las viviendas cuando les fueran adjudicadas. Es decir, es como un poco estar
comprando el collar antes de tener el perrito. Que para poner rejas, que para poner panderetas. Entonces ahí se iban haciendo actividades que fueron juntando un fondo más o menos importante, y ese fue el fondo que a la hora de los que hubo simplemente no se sabe dónde está. Y yo en lo personal expuse en el Consejo Municipal hace ya algunos meses sobre la necesidad de que el municipio ejerciera una fiscalización de este comité. Y a raíz de eso, bueno, se logró poner en evidencia lo que estaba bastante oculto. Pero, quiere que le diga, no gana nada, nadie gana con estas situaciones porque pierden los socios del comité. La directiva perdió la tranquilidad de su vida porque ahora se sienten permanentemente insultadas, no pueden andar tranquilas por la calle. Y se presta, en fin, para comentarios malévolos más que positivos. Eso yo creo que ha faltado a nivel país una educación sobre el tema de vivienda, porque todos sabemos que basta encender la televisión, de tiempo en tiempo aparecen problemas de vivienda a lo largo y ancho de nuestro país. Don Enrique, interesantes temas hemos tocado hoy día. Queremos darle sus últimos segunditos para que se pueda dirigir a la gente de Casablanca en su mensaje final. Mire, yo les digo que yo como candidato soy muy atípico. A mí me carga decir voten por mí, a mí me carga decir yo les prometo esto, les encuentro que eso es para cabros chicos. Yo lo único que les puedo decir es que cuando salí elegido concejal, desde el día 1, traté de responder lo mejor posible a toda la gente que se me acercaba a solicitarme alguna ayuda de cualquier tipo. Y eso va creando una cadena de compromiso con la gente. Afortunadamente, en este periodo reciente, he tenido a mi favor que gracias al cambio de alcalde, porque tenemos en este momento un alcalde de Renovación Nacional y yo pertenezco a Renovación Nacional como concejal, eso me ha servido mucho para utilizar el municipio como herramienta al servicio de las necesidades de las personas, distintas cosas que uno ahora puede gestionar. Porque ¿para qué vamos a estar con cosas? En todo Chile esta cuestión funciona así. Cuando el alcalde, no sé, pues demócrata cristiano, ¿a quién va a preferenciar en la faena? A los concejales de su color político, porque los va a querer potenciar. No va a ser muy favorable con esto, a grosso modo, naturalmente. Pero en este caso en Casablanca se está haciendo bastante objetivo, porque, por favor, los concejales de concertación que quieren hacer cosas también han podido hacer cosas con este alcalde. No ha sido un alcalde sectarista en ese aspecto. Está abierto a trabajar con todos los concejales de todas las bancadas, siempre y cuando obviamente el concejal tenga interés en hacer cosas. Entonces mi palabra como de mensaje es ese. De mi parte, yo lo único que puedo decirles es que en la medida que permanezca como concejal, voy a seguir tratando de cumplir a cabalidad con cada una de las personas. Y me siento muy agradecido de que de mí se podrá decir que puedo ser conflictivo, que a veces los consejos municipales se me puede pasar un poco la mano. No sé, que soy un poco simpático. Digan lo que quieran. Pero hay una cosa que jamás podrán decir. Jamás he engañado a ningún habitante de la comuna. Y no hay ningún habitante de Casablanca que cara a cara pueda decirme usted me mintió en esto, usted esto otro, usted aquí o aquí. No hay nadie. Y esa es mi mayor tranquilidad. Ok, don Enrique, importantes temas hemos tocado. Gracias por estar con nosotros. Queremos decirle a las personas que nuestra única intención simplemente es informar a toda la gente, a toda la comunidad, para que en octubre usted pueda marcar su voto por la persona que usted considere mejor. Así que muchas gracias, don Enrique. Espero que no sea la última vez que nos veamos y nos volvemos a encontrar en otro Café Con. Gracias, muy amable. Chao, que pasen.